banco que hace que llegues a donde querés llegar. Banco Provincia, de tu lado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Nuevo programa de Economía y Finanzas en la pantalla de Balado TV por Cablevisión. Programa número 79. Hay un tema excluyente en estos días, son las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Tema complejo. Desde nuestro espacio nos hemos puesto, por supuesto, a disposición de las autoridades municipales en todo lo que nosotros podamos aportar. La verdad que es un problema que nos atañe a todos y bueno, es preocupante la situación tanto en Bragado en la zona, así que por supuesto es un tema delicado y que con tiempo también lo vamos a abordar, incluso desde esta pantalla, porque obviamente estamos viendo que los datos muestran una subejecución muy importante de obras hidráulicas, de presupuestos de obras hidráulicas tanto a nivel nacional, provincial como local. Son obras indispensables, obras invisibles que hay que hacerlas sí o sí, aunque no traigan votos, son importantes tenerlas siempre presentes, siempre en cuenta y no solo ponerlos en un presupuesto, sino luego ejecutarlos. Ese seguimiento hay que hacerlo, es importante, vemos en todos los niveles que hay esta dificultad. Argentina, también se lo dijimos muchas veces, está aislada del mundo, entonces tampoco tiene mucho acceso en este momento a capitales que puedan financiar esas obras grandes, son obras gigantescas en muchos casos, pero también puede haber obras menores y pequeñas que con recursos propios se podrían llegar a hacer, pero evidentemente han pasado muchos años y no se ha tomado del todo por las astas. El tema de la cuenca del Salado es algo muy complejo, las entidades agropecuarias lo vienen diciendo permanentemente, año tras año. He estado incluso presente en muchas reuniones de ellos y nunca lo han tomado o en serio o lo han escuchado, pero realmente no han hecho caso a lo que los especialistas de cada uno de los sectores han indicado. Son gente que conoce, que está en el terreno, que está en el campo, que conoce los caminos, que conoce las pendientes, que conoce los canales y obviamente, si bien el Estado es el responsable mayor de todo este tema hidráulico, obviamente también hay que saber escuchar al que está padeciendo la inundación y al que conoce cómo es el terreno donde está trabajando diariamente. Bien, esta es una pequeña introducción. En próximos programas vamos a estar haciendo profundizando estos temas porque hay mucho material para compartir y para analizar. Hoy traemos una vuelta de tuerca del tema de la educación. Ya lo hablamos en el programa anterior, tema de educación y trabajo. Hoy traemos la palabra de Patricio Llorente, que es el presidente de la Fundación Wikimedia y prosecretario general de la Universidad Nacional de La Plata. Es otro de los profesionales intelectuales que trajimos en su momento a Bragado, ustedes recuerdan, en el CUSI también. Fue una gestión directa de iGlobal Argentina, que en su momento, cuando hubo mucho interés, muchos estudiantes estuvieron interesados en conocer incluso el producto Wikipedia, ustedes conocerán, es el más conocido, él es el presidente de la Fundación Wikimedia. Wikimedia es una organización mucho más grande que integra a Wikipedia. Y la verdad que bueno, trae conceptos renovados, ya por supuesto del 2015, con una proyección a futuro importante del producto Wikipedia, sus empresas satélites, van a ver que está Wikidata, Wikipedia, hay muchas empresas relacionadas que la verdad que van en el sentido de las nuevas tecnologías. Los jóvenes estudiantes utilizan cada vez más las nuevas tecnologías y se nutren mucho de los contenidos que hay en estos sitios web, en estos sitios que cada vez son más accesibles, más amigables y más actualizados. Van a ver que durante la entrevista la periodista le consulta, son las conversaciones de la Nación. Son productos, Conversaciones de la Nación es un producto web que justamente el Diario de la Nación lo hace, ya llegaron a las 100 emisiones recientemente y la verdad que para nosotros es una alegría poder bajarlos a formato televisión y poder compartirlas con ustedes. Si bien no hemos traído las 100 emisiones, hemos traído las que consideramos más adecuadas al tema de educación, trabajo, economía, todo lo que tiene que ver con el tema de economía y finanzas, obviamente que es la materia que nos atañe y lo que tiene que ver con el programa. Pero la verdad que es una movida muy interesante la que está haciendo la Nación y bueno, en la medida que podamos seguiremos trayendo estos videos para que en formato de televisión ustedes los puedan tener en sus hogares y tener acceso a estos reportajes un poco más distendidos, con más tiempo, con otro nivel, con distintas periodistas que van incluso entrevistando, entonces vamos a ir alternando
las informaciones que nosotros traemos acá, los invitados que traemos al piso y también entrevistas, como en este caso de La Nación. Así que, presentado el programa, míralo. Patricio, gracias por venir. Gracias por la invitación. Patricio, cuando hablas de Wikipedia y escuchás que maestros y profesores dicen que no es confiable, ¿qué les decís? Bueno, que se han quedado en el tiempo, básicamente. Esa era más que nada una crítica que teníamos en el 2007, 2008. Hace rato que la calidad de los contenidos de Wikipedia en general son altamente valorados. Además, es un hecho incontrastable que a medida que pasa el tiempo la calidad de los contenidos mejora y los errores se detectan y se corrigen y se incrementan además de esos contenidos. Yo creo que la principal dificultad que tiene hoy el sector educativo no es solo con Wikipedia, sino con este entorno tecnológico y la presencia tan fuerte de la web, donde solicitar a estudiantes o a alumnos que busquen información ha dejado de ser un desafío pedagógico en sí mismo, porque la información está. Hay información de mayor calidad, de menor calidad. Se usa mucho Wikipedia porque es donde encontrás mayor cantidad de información estructurada. Mejor ordenada. Fácil y mejor ordenada, exactamente, y con vínculos a información relacionada con lo que vos estás leyendo. Pero lo cierto es eso, digamos, buscar información ha dejado de ser un desafío de todo tipo, pero sobre todo ha dejado de ser un desafío pedagógico. Entonces hoy el desafío puede ser qué hacer con esa información, cómo relacionarla con otra, cómo generar nuevo contenido. Hay una dificultad en particular y es que todo esto es muy reciente. Digamos, Wikipedia tiene 14 años, la web 2.0 como la conocemos tiene apenas más que eso. Y lo cierto es que todos los que tienen la difícil profesión de educar, la mayoría se han formado en otro entorno tecnológico, con otras formas de acceder a la información y al conocimiento. Entonces, bueno, esto en realidad es una mayor dificultad que confiar o no en los contenidos de Wikipedia. Todavía hay gente que habla despectivamente de Wikipedia cuando ve citas o referencias. Bueno, lo que nosotros decimos es, y además para completar el comentario anterior, es que, por supuesto, no confíen en Wikipedia. Como no debería confiar nadie ciegamente en una fuente de información individualmente considerada. Wikipedia, bueno, tiene esta cosa rara, a pesar del tiempo que ha transcurrido, de que cualquier persona puede contribuir. Y es que en los principios de toda la idea de Wikipedia está la noción, la convicción de que todas las personas tienen algo para aportar al edificio del conocimiento. En distintas medidas. Hay gente que escribe artículos con un nivel académico y una profundidad propia de académicos y de científicos, y hay gente que nos ayuda a detectar y corregir un error de ortografía, o nos ayuda a redactar mejor. Hay una dificultad que para nosotros también es un desafío, y es que escribir de forma simple y clara sobre temas complejos requiere mucho entrenamiento. Claro. Hay muy poca gente que sabe hacerlo. Bueno, y nosotros queremos ser una enciclopedia de carácter general, que pueda leerse, que podamos leer todos artículos sobre ciencia y entender qué es lo que está diciendo, por ejemplo. Así que bueno, eso también es parte de la construcción. ¿Cómo es el sistema de verificación y cómo ha evolucionado? Bueno, no ha cambiado mucho desde los inicios. Lo que hay es una comunidad de voluntarios que controla contenidos y controla cambios. Básicamente es eso. Por supuesto, se ha generado una dinámica muy eficaz. Entonces, frente a ediciones que puedan ser consideradas vandálicas, normalmente se las detecta en segundos o pocos minutos y se las corrige. Nuestro software, que es un wiki, de ahí viene la palabra Wikipedia, y todos nuestros proyectos tienen esa palabrita antes, guarda todas las versiones sucesivas de un artículo. Entonces, volver a la versión anterior, es fácil, la que no contenía errores, es hacer clic con el mouse un par de veces y ya se restauró la versión anterior. También estamos tratando de mejorar. Nosotros tenemos algunas piezas de software que nos permite detectar automáticamente vandalismos cuando son muy obvios,
y estamos tratando de mejorar los algoritmos que nos permiten detectar vandalismos, porque si lo podemos detectar automáticamente, entonces le podemos liberar tiempo a los wikipedistas para que en lugar de estar corrigiendo maldades o travesuras que alguien ha hecho, se pueden dedicar a enriquecer el contenido. Uh-huh. ¿Qué pasa con los temas controversiales o polémicos en los que no hay acuerdo? Bueno, finalmente siempre termina habiendo algún nivel de acuerdo, no respecto de cuál debe ser el punto de vista, sino cómo poner de manera equilibrada en un artículo los distintos puntos de vista. Digamos, la noción de neutralidad de Wikipedia, que es uno de sus pilares, consiste en intentar, digamos, el objetivo es que los artículos reflejen de manera razonablemente equilibrada los distintos puntos de vista que puede haber sobre un tema. Por supuesto que no es una tarea fácil y a veces requiere muchísima discusión, porque hay temas en los que las personas se apasionan, nos apasionamos. Cuando yo empecé a colaborar con Wikipedia en el año 2004-2005, me acuerdo que había un artículo que en ese momento era muy discutido, que era el de la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico es esa confrontación en el siglo XIX que enfrentó de un lado a Bolivia y Perú y del otro lado a Chile. Y había wikipedistas chilenos y wikipedistas peruanos que estaban teniendo una caloradísima discusión entre sí. Porque, por supuesto, cada cual por su lado habían crecido y se habían educado en versiones distintas de la historia y tenían acceso a fuentes bibliográficas que decían cosas distintas. El tema es cuando se aplacan un poco los ánimos y cada cual se concentra, en lugar de pelearse, en ver cómo puede encontrar fuentes de mayor calidad y redactar de la mejor manera posible y más completa lo que piensa que es su versión de la historia. Lo que sucede en Wikipedia es que la producción de contenido crece exponencialmente. En aquel momento era un pequeño artículo, La Guerra del Pacífico, y hoy La Guerra del Pacífico es una colección de más de 200 artículos, donde está el artículo principal, por supuesto, pero también hay un artículo para cada uno de los personajes. Una subenciclopedia. Exactamente, para cada uno de los personajes involucrados, para la tecnología utilizada, para las consecuencias, para las causas. Bueno, esto sucede todo el tiempo, pero a veces es un proceso trabajoso. Uh-huh. ¿Qué es y cómo funciona la Fundación Wikimedia? Bueno, la Fundación Wikimedia es la entidad que administra estos sitios, en particular Wikipedia, que también tiene una exigencia en términos de ingeniería importante porque es hoy el quinto sitio más visitado del mundo. Nosotros tenemos más de 500 millones de visitantes únicos al mes y versiones en 288 idiomas, con una colección total de 35 millones de artículos. La Fundación Wikimedia lo que se encarga es de hacer básicamente que el sitio funcione y darles las mejores herramientas a los voluntarios que en todo el mundo contribuyen a Wikipedia para que puedan hacer su trabajo de la mejor manera posible. La sede está en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, y bueno, tenemos un staff de gente alrededor de 200 personas, digamos, es una organización relativamente chica para el tamaño del sitio, que, insisto, no crea contenido, sino que el objetivo es garantizar a todos los wikipedistas en el mundo que quieran contribuir con contenido que puedan hacerlo de la mejor manera posible. Uh-huh. Y esta fundación es la que empezás a presidir desde hace pocos días. ¿Cómo llega un argentino a ser el presidente de Wikipedia? Bueno, la junta directiva de la Fundación Wikimedia es una junta directiva compuesta por 10 personas. 2 de esos miembros son elegidos por las organizaciones nacionales afiliadas a la Fundación Wikimedia. Por ejemplo, está Wikimedia Argentina, que es una organización autónoma, pero que está reconocida por la Fundación Wikimedia, y también tenemos a Wikimedia Taiwán o Wikimedia Francia. Estas organizaciones eligen 2 miembros. En el 2012 me eligieron a mí por 2 años, en el 2014 me volvieron a reelegir, en aquel momento fui vicepresidente de la Fundación, y hace 2 semanas en la Ciudad de México hicimos nuestra... La tercera es la vencida. Hicimos una reunión en la que tuvimos que renovar nuestros cargos de conducción y me eligieron a mi presidente. ¿Y cuál es la responsabilidad? ¿Es por un año el mandato? Entiendo es por un año el mandato. La responsabilidad de la Junta Directiva es fijar las metas anuales de la Fundación, supervisar el trabajo. Somos la autoridad máxima en el sentido de que la directora ejecutiva la contratamos nosotros y somos responsables de que la organización funcione como debe funcionar.
Estas son las responsabilidades formales. También tenemos una responsabilidad que es más informal, pero muy sentida por todos nosotros, y es que tenemos un rol de liderazgo en esta organización más extendida, que es la organización de voluntarios que contribuyen con nuestros proyectos. ¿Cómo se financia? Bueno, la Fundación Wikimedia, como es sabido, ninguno de nuestros proyectos tiene publicidad. Esa fue una decisión en los inicios de la creación de la Fundación, para garantizar o para evitar influencia comercial en nuestros contenidos. Si nosotros, el razonamiento es, si nosotros dependemos de anunciantes, quizás en algún momento ejerzan una influencia sobre lo que dice o deja de decir Wikipedia, que va en contra de todo lo que pensamos, digamos, del sentido mismo de nuestros proyectos. En ese sentido nos financiamos con donaciones, y para este año tenemos un presupuesto estimado de unos 65 millones de dólares, y lo interesante es que esa suma se junta a partir de pequeñísimas donaciones. En promedio están alrededor de los $20 cada una, lo que también nos da gran independencia, porque tenemos donaciones más importantes, pero la base de nuestro presupuesto no depende de un donante en particular, sino de miles de donantes distribuidos a lo largo de todo el mundo. ¿Cuál es el peso de América Latina y de Argentina en particular en el universo Wikipedia, particularmente respecto de voces que estén ahí compiladas, participación de voluntarios? Bueno, Argentina tiene una participación importante, sobre todo en lo que hace a la Wikipedia en español. España es la primer productora de contenidos, digamos, tiene una mayor parte en cuanto a editores más permanentes, y nosotros estamos en un segundo escalón junto con México, y un poco detrás nuestro está Chile. En cuanto a gente que lee, que usa Wikipedia, también estamos más o menos en el mismo lugar. México es el primer lector de contenidos de Wikipedia en español, es donde hay más usuarios lectores, digamos. España está en segundo lugar, y después estamos en Argentina. Hay una comunidad muy fuerte de voluntarios en Argentina, y de hecho, más allá de la participación específica como wikipedistas, Wikimedia Argentina es la organización nacional referente de toda la región de Latinoamérica. Fue la primera que se fundó, y mantiene toda una serie de actividades muy intensas con universidades, con museos, con archivos históricos, etcétera, que la han colocado en un lugar de mucho liderazgo en la región. ¿Trabajan con los gobiernos? Sí, en ocasiones sí, en particular más que con los gobiernos, con los sectores educativos del Estado, digamos, quienes tienen la responsabilidad de implementar políticas educativas. En este sentido, para citar un caso, Wikimedia Argentina ha desarrollado relaciones con el Ministerio de Educación de la Nación, con el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y de algunas otras provincias más. Como fundación, en ese sentido, tenemos menos relación, porque nosotros no estamos tan concentrados en la generación de contenido como sí están las organizaciones locales. ¿Alguna receta para combatir el copy-paste? Me imagino que muchos maestros y profesores... Sí, nosotros lo que recomendamos, lo que nos parece es que si un docente le encarga a sus estudiantes una tarea que se resuelve simplemente copiando y pegando un artículo de una enciclopedia de carácter general, y en esta época del Internet no es la mejor idea. En realidad el desafío está en pedir otro tipo de actividades que tengan más que ver con esto que decíamos al principio. ¿Qué hacemos una vez que tenemos la información? No cómo llegamos a la información. Además suele ocurrir, por lo menos en mi experiencia como padre, es que terminan todos los alumnos llevando el mismo artículo de Wikipedia. El ¿no? mismo artículo, y a veces lo pintan todo, lo copian en un procesador de texto y se olvidan de borrar cuando dice editar esta sección. Viste que entre cada sección tiene un cartelito de editar, con lo que termina siendo muy evidente la copia. Sí, todavía pasa. Patricio, una última pregunta que no tiene que ver tanto con los contenidos. Wikipedia es claramente un sitio muy importante en lo que es la democratización del conocimiento, pero claro, no está accesible si no hay acceso a Internet de calidad. ¿Cómo ves el panorama en ese sentido en Argentina y en América Latina en general? Bueno, ese es un tema
que tiene que ver con el corazón de nuestros objetivos. El objetivo de Wikipedia es que cada persona en el mundo tenga acceso a la suma del conocimiento en su propio idioma. Y efectivamente hay limitaciones que exceden la tarea de la propia Fundación Wikimedia y de nuestra comunidad de voluntarios. Se han generado desde los inicios de Wikipedia lectores offline para Wikipedia, para que aquellas comunidades que no estén conectadas o instituciones educativas que no estén conectadas puedan de todas maneras tener acceso. Esto limita mucho también porque parte de la magia de Wikipedia es también poder contribuir a esta construcción. Lo que estamos viendo, y que también es un nuevo desafío, es que no solo las nuevas generaciones, sino que nuevos sectores sociales que estaban del otro lado de la brecha digital están empezando a tener acceso, pero a partir de otros dispositivos. Digamos, nosotros estamos, hasta hace muy poco tiempo, nuestra principal conexión con la web y con internet era por medio de una computadora personal. Hoy es por medio del teléfono celular o de algún tipo de dispositivo móvil. Esto hace que la interfaz sea distinta y las posibilidades de contribuir también sean distintas, porque escribir textos largos ya es mucho más complicado, pero los teléfonos celulares o los dispositivos móviles también te brindan otras posibilidades, como todos tienen cámaras fotográficas, todos tienen sistema de GPS con lo que pueden georreferenciar sitios. Pero bueno, este es un tema en particular. En algunos países, sobre todo en países de África y en algunos países de Asia, hemos logrado acuerdos con operadores de telefonía celular para que los accesos a Wikipedia y a nuestros proyectos sean gratuitos. Un programa que se llama Wikipedia Cero. Y funciona muy bien en muchos países y ha tenido un impacto educativo insoslayable. En América Latina todavía no hemos logrado hacer ningún acuerdo que nos permita implementar Wikipedia Cero con las compañías telefónicas de la región, pero estamos trabajando en eso. El problema que tenemos sobre todo en América Latina es que si bien está muy extendida la telefonía celular y con dispositivos que tienen acceso a datos, el costo de los datos es muy elevado. Y esto también, bueno, termina siendo la barrera principal. Bueno, pero es una preocupación y estamos viendo distintas estrategias como para poder solucionarlo. Patricio, gracias por la visita. No, gracias por la invitación. Estuvimos con Patricio Lorente, presidente de la Fundación Wikimedia. Bien, final del programa. Hoy hubo algo especial de educación, como dijimos, con Patricio Lorente de Wikipedia. Y hemos tenido la palabra y la impronta de lo que es esta nueva tecnología, esta nueva herramienta que hace tiempo que ya está en el mercado, pero que día a día se va dinamizando y actualizando, y la verdad que en vista futuro, con una mirada del futuro, es lo que viene, es la tendencia mundial, y Argentina en ese sentido está muy avanzada, muy en el tapete de este tipo de tecnologías. Así que estamos contentos de haberlo podido compartir con ustedes, y hasta acá llegó el programa de hoy. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Hay un banco que hace posible que alcances tus sueños. Banco Provincia, de tu lado.